Bien por casa. Es justo lo que yo quería. Tú me completas perfectamente. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos ustedes. 12 del mediodía con 5 minutos y ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Muy bien. Oh. Y vamos a hablar ahora de un tema que debería estar en boca de todos, ¿no? Los efectos de la violencia y esta violencia que de repente podemos decir, oye, pero en mi casa no hay violencia, en mi hogar todo está muy bien, todo está equilibrado. Sí, pero eso no significa que en nuestra sociedad no haya violencia, que no, digamos, vivamos la violencia incluso a través de los medios, ¿no? A través de algunos titulares de pronto. O que se consuma de manera subliminal también a través de los videojuegos, a través de programas de televisión, probablemente también a través de la ficción. Si bien la ficción trata de recrear algunas situaciones, el excesivo consumo probablemente alimente este tipo de violencia dentro de las casas o del trabajo también. Nunca se sabe, hay muchas formas de leer la violencia, ¿no? Correcto, y vamos a saber ahora pues cuál es el efecto psicológico que deja en las personas. Y para eso tenemos grandes invitados el día de hoy. Nos acompaña Carlos Gibaja, psicólogo, director del Centro de Atención Psicosocial. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. También está con nosotros Diana Miloslavich Tupac. Ella es vocera del Centro Flora Tristán. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. ¿Qué tal, Diana? Y finalmente el doctor Reinaldo López, abogado constitucionalista, especialista en derechos humanos. ¿Cómo estás, Reinaldo? Un aplauso para nuestros invitados. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Empezaríamos pues tratando de definir la violencia como concepto, ¿no? Creo que podemos hablar de violencia psicológica, física, callejera también, hay muchas formas, pero ¿hay alguna que se pueda utilizar como concepto general de violencia? Cualquiera, no se peleen por responder, uno puede responder. Sin violencia, por favor. Si lo hablamos desde el punto de vista jurídico, hablar de violencia es atentar contra los derechos humanos de las personas, ¿no? Básicamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad. Y hay distintos tipos de violencia que se pueden dar desde el punto de vista físico, psicológico, inclusive moral, ¿no? Atendiendo a que la persona es un ser pluridimensional, ¿no? Compacto. Pero esa es una visión jurídica. Claro. Entonces, frente a esa imagen jurídica, si atentan contra un derecho, ya está siendo violenta, ya se está violentando nuestro derecho, ¿no es cierto? Eso significa que toda esta población, que se dice que es minoría, que salió a marchar el sábado por su derecho a la unión civil, al respeto, a la tolerancia, si quieres, está siendo violentada jurídicamente porque no les permiten su derecho a unirse con otras personas, así sean de su mismo sexo. Claro, obviamente, por ejemplo, ahí hablamos de una violación a los derechos humanos de un importante grupo social que reclama pues la reivindicación de ciertos derechos que de repente a veces las mayorías, por ser mayorías, no los aceptan o los restringen, ¿no? Pero curioso, ¿no? Pues, como así, se fue violento en alguna época contra las mujeres cuando no las dejaban elegir un presidente, por ejemplo. Claro, pero digamos, cada vez hemos como visibilizado las distintas formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Quizás la última más conocida es la de feminicidio, ¿no? Sí, o sea que es terrible, que sigue ¿no? siendo grande, que hay un 30% de mujeres entre tentativas y víctimas de feminicidio en lo que va del año en el Perú. Pero también hay nuevas formas de violencia, ¿no? Como el acoso callejero, el acoso político, que ahora se ha detectado para las autoridades, candidatas, mujeres que vienen a la política. Pero sigue siendo la violencia familiar lo más, como dice, difícil, ¿no? Más del 30% de mujeres en nuestro país han declarado que alguna vez sufrieron violencia física. Es muy alto, ¿no? Claro. Es más alto en zonas rurales que en urbanas. Y más del 53% ha declarado que alguna vez sufrió violencia psicológica. Entonces quiero decir de que más o menos en el Perú es algo así, ¿no? Que levante la mano la que diga de que no hay una expresión de violencia en su espacio familiar. Y es terrible. O sea, no hay familia que pueda decirnos que no hay expresiones de violencia. Entonces creo que son más relaciones poco igualitarias, poco democráticas. Ha habido una tendencia en el Perú en el sentido de que ver como natural la violencia, ¿no? Porque ahora estamos trabajando para que la violencia en la política no sea natural, ¿no? O sea,
cuando alguien que sea candidata, ¿no es cierto?, te están insultando, te están diciendo cosas, ¿no es cierto? La guerra política. O sea, Guerra general, política no hay que en ese naturalizarlo. sentido, claro, pero no. cuando éramos chicas, ¿no es cierto? Pero incluso, por ahí escuchábamos, claro, el marido le pegó y entonces, ¿qué decía nuestra abuela? Bueno, algo habrá hecho, ¿no? Ahora No, pero nadie en se le general, yo ocurre pienso que, pensar eso de que... ya que tocas el tema de la candidata, sí me gustaría hacer digamos, una apreciación particular, ¿no? No solo es hacia la mujer candidata, o sea, en general se está viviendo mucha violencia en estos tiempos, no solo dirigida, digamos, hacia una persona personificada, en este caso una candidata personificada en una mujer. En general, si alguien no está de acuerdo con tu pensamiento, le da derecho, supuestamente, a atacar, ¿no? Ya sea por las redes, ya sea de cualquier forma, y definitivamente, claro, si hablamos de violencia, igual, digamos, para todos, tiene que... Pero sigue siendo violencia psicológica, ¿no? En el ámbito, ¿no?, de la psicología. Pero violencia física, ¿no es cierto?, por el cual, digamos, hay mujeres que terminan, ¿no es cierto?, hasta el momento asesinadas, ¿no es cierto?, por la pareja, expareja, y además la violencia familiar, incluso la violación sexual, ¿no es cierto?, sigue siendo producto del entorno familiar. O sea, no es de que el porcentaje de violación sexual en nuestro país sea porque una jovencita o una señora o una niña está caminando por la calle y la viola. Eso hay. Pero eso hay en un 10%, pero mayoritariamente quien viola a una niña es el papá, el padrastro, el tío, el primo. Siempre es en un entorno familiar. Entonces, es en el entorno familiar. Entonces, tenemos, digamos que acá él, seguro nuestro psicólogo podrá profundizar. Yo creo que hay que cambios profundos en el sentido de que las mujeres, ¿no?, no somos propiedad de los varones, que tenemos derechos, somos libres, autónomos. Los niños, las niñas, no hay que maltratarlos, hay que iniciar el diálogo familiar, ¿no es cierto? El castigo, ¿no es cierto? Finalmente en nuestro país ya, digamos, estaba permitido el castigo infantil, ahora ya no está permitido. Entonces, ojo, señor, señora, usted ya no le puede pegar a su hijo, a su hija, porque puede ir a ser denunciado en la comisaría. Bueno, pero en la comisaría también se vive violencia. Así es. Lamentablemente. Una de las cosas importantes a distinguir es la diferencia entre agresividad o agresión, que es parte de la naturaleza humana. Sin un mínimo de agresión no podríamos ni siquiera levantarnos en la mañana en la cama. O sea, necesitamos ese punche de energía y esa firmeza para decir ciertas cosas, que es diferente a la violencia. La violencia es esa fuerza que tienen una determinada instancia para controlar, destruir, coactar la libertad de las otras personas. Entonces, las otras personas no le queda otro medio sino el de someterse frente a la violencia que se está ejerciendo sobre esa persona. Entonces, la idea de violencia se extiende a través de la violencia contra la mujer, la violencia sexual, la violencia física, y la violencia psicológica es quizá la más no detectada por el radar, digamos. La violencia psicológica que, por ejemplo, estamos viviendo en nuestra sociedad es tremenda. Todo el tiempo se está dando esa violencia en el sentido, y que está naturalizada, en el sentido que las personas muchas veces nos sometemos a esto y no nos estamos dando cuenta de que está ocurriendo. Claro, es una palabra importante la que mencionas, ¿no? La de naturalizar algunas condiciones. En algún momento era muy natural el acoso callejero. Por ejemplo, que pase una chica guapa por la calle, que si está en falda, que si está en short, que si está como le da la gana de estar, eso le daba el derecho a cualquier transeúnte masculino a silbar, a hacer a piropear, y eso ya es violento, y a veces es muy violento, porque puede incluso entablar un contacto. Porque además no tiene la posibilidad de preguntarle a la otra persona, a la joven, a la mujer, de que si le gusta que la piropeen, ¿no? Porque hay una encuesta última donde ha salido un sector, digamos, como que no le parece ni bien ni mal este tipo de invasión, ¿no es cierto? Pero hay otras mujeres que quieren caminar pues tranquilas por la calle, desplazarse sin que nadie les diga nada. Pero es ¿no es cierto? Pero es interesante el hecho de un hombre o una mujer que camina por la calle, sí es placentero sentir una mirada o un piropo,
pero la línea es delgada, no se sabe en qué momento va a ser bien recibido o no va a ser bien recibido, no se sabe si una mujer realmente no quiere o si quiere, pero nadie puede negar que es bonito que aprecien tu físico, porque eso sería absurdo, o sea, a todos nos gusta estar bien y ser apreciados, ¿o no? Pero depende, No, pero pero el aprecio por la otra persona y por su figura no pasa por, digamos, un piropo. Yo creo que las mujeres están dispuestas a recibir todo tipo de, digamos, de verbalización, pero no de esa forma, porque además tú lo estás haciendo con una persona conocida. Exacto. O sea, es que la línea, a eso me refiero con la línea, decirle, ¿no?, a tu novia, a tu amiga, a tu compañera al de contrario, bien, universidad, gracias, ¿no? dilo. Exacto. Pero tú no puedes, Bienvenido. a las mujeres que pasan por la calle, que tú no sabes quiénes son ni las Correcto. conoces, invadirlas en su Ese es el límite, privacidad. pues. Ese es O el sea, límite. porque tú les Exacto. invades en su privacidad. Ese es el límite, a ese límite me refería. Si quieres a todos a nos gusta, todas sí, tus perfecto. compañeras de Acá no trabajo, decimos, que oye, son- Pero acabas de lindas y reflejar, preciosas, pero ¿no? acabas Que de además reflejar son, ¿no? un pensamiento típico, ¿no? Varonil, que es, oye, ¿qué más quieres? Oye, te estoy diciendo que estás bonita, o qué sé yo, ¿no? O sea, eso es un pensamiento típico del hombre, ¿no? Como decir, ¿qué más quieres, no? Y no es que más quieres, pues, o sea, no nos interesa de verdad, ¿no? Si es que no conocemos a la persona, si es que no tenemos ninguna relación. Claro. Y es más, estamos de repente caminando por la calle preocupados o preocupadas por algún tema, o sea, no nos interesa escuchar nada de nadie, ¿no? Ya, pero la ley del acoso callejero no iba en el sentido tanto del piropo como tú lo estás diciendo. Va en el sentido de que las chicas en el metropolitano pues están soboneadas, ¿no es cierto? Están expuestas Eso es violento. Digamos, eso es violento. O sea, las chicas en el metropolitano no pueden desplazarse Pero ya tranquilas, estamos tienen que hablando- estar cuidando, Pero porque eso son- es parte del acoso callejero Pero creo y que eso es son violencia. diferentes tipos de invasiones, ¿no? Porque el otro es una invasión verbal y esto es una invasión física. Así Claro, es. así ¿no? es, claro, así es. Una de las cosas que es importante ver en lo de la violencia es lo de la libertad de las personas, o sea, el hecho de que sea piropeada y que de alguna forma la persona que da el piropo diga, bueno, ¿y ¿qué más quieres que te estoy piropeando? De alguna forma no está respetando la libertad ni la autonomía de esa persona de decir si quiere o no quiere ser piropeada, sobre todo si es alguien desconocido. Y eso es algo muy particular que hay que defender mucho en términos del Estado y su relación con el ciudadano. Porque una de las cosas que se ve es que todavía ocurre tortura en nuestro país y ocurren malos tratos todo el tiempo por parte de funcionarios del Estado con relación al ciudadano. En las comisarías se sigue torturando, se sigue tratando con crueldad a las personas que son detenidas y que no necesariamente son culpables, así sean culpables. No puedes maltratar a una persona de manera inhumana metiéndola con otras 20 personas en un 2x2 en un hacinamiento tremendo. Entonces, terrible. yo creo que es importante entender que la parte, lo que es violencia y lo de la violencia que puede venir de ciudadano a ciudadano o del Estado hacia el ciudadano, tiene que ver con las libertades personales y que esa no invasión que uno tiene como dignidad básica. Claro, pero quizás lo más importante es, digamos, que nosotros tenemos conciencia, bueno, varios tenemos conciencia de que el Estado tiene que mejorar en sus cárceles, en el trato de la Policía Nacional, el propio Ejército. Nosotros tenemos denuncias de jóvenes en el Ejército, porque ahora claro. las jóvenes entran al Ejército, Así es. denuncias de violación, y de tortura. denuncias de discriminación y que es muy difícil, digamos, que los procesos continúen. Pero regresando a la violencia familiar, porque de pronto tú puedes esperar que un policía te trate mal, ¿no? O si vas a una marcha vas a esperar que, ¿no? También pero digamos, nadie espera que el día que tú te cases y nadie está esperando que tu vida en el futuro con esa pareja sea una vida de tantos años de sufrimiento, de maltrato y incluso de violación, porque incluso hay violación dentro del matrimonio, ¿no? Porque cuando una chica dice no, es no, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, creo, para las mujeres, ¿no? Que quien te maltrate sea el hombre que tú quieres, la pareja que tú querías, ¿no? Porque del Estado, ¿no es cierto?, digamos, había como una acumulación de que
hay que mejorar el trato con los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Claro, en términos familiares hay muchas formas de violencia, como bien dices, Diana, pero también se violenta no solamente entre parejas, sino a veces con los hijos. Me imagino que condicionar sus carreras, condicionar sus estudios, su trabajo, sus posibilidades de pareja incluso, también es violento. De pronto, o las formas a veces son violentas. Si no estudias esto, te olvidas. Si sales embarazada, te largas de la casa. Si tienes novio o novia, olvídate. Esa es una forma también muy agresiva y violenta de educar, ¿no? Yo quería hacer una tingencia, aprovechando los comentarios del doctor también, ¿no? El tema de que muchos creemos que se va a frenar la violencia con violencia, ¿no? Y lastimosamente la política criminal que tiene el Estado y nuestros congresistas, nuestros legisladores, es que incrementando las penas van a bajar los delitos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es en el caso del feminicidio, ¿no? Ya, le pongo mínimo 15, máximo 35 años o cadena perpetua, y con eso yo arreglo la situación. Y el tema es que no se trata de bueno, a nivel jurídico se habla del derecho penal del enemigo, pero eso ya es desfasado. Lo que se trata aquí es que el Estado tenga una política criminal clara, pero de prevención y de tolerancia, que se enseñen los derechos humanos, que se enseñe el respeto y la tolerancia de los seres humanos entre sí, o sea, a través de políticas de prevención, porque nada haces tú imponiendo políticas de sanción, porque ya está comprobado totalmente que violencia con violencia genera más violencia, ¿no? Y eso es algo totalmente errado, ¿no? Esto estoy totalmente de acuerdo contigo, y esto tiene que ir desde los hogares, o sea, desde las células, desde lo más minúsculo, pero también incluir a los medios. Y un poco volviendo al tema de la mujer, hace poco, no voy a mencionar el nombre de la radio, pero una radio muy conocida, muy respetable también, tocaron un tema, ¿no?, donde tenían como invitado a un psicólogo y el conductor de la radio, y el tema era, ¿por qué porque ese era el tema, el nombre del tema, ¿por qué molestan, para decirlo en versión bonita, las mujeres? Y era un análisis, ¿no? ¿Y por qué te molestan? ¿Por qué joden las mujeres? Sí. Y se volvió una tribuna en la cual muchas personas participaban, y por supuesto el conductor también daba su opinión, y de forma totalmente peyorativa hacia la mujer. ¿No? Delicadísimo, delicadísimo. Entonces, ¿dónde también está ahí, digamos, el filtro, ¿no? Porque eso, desde mi punto de vista, es una clara invitación al acoso, a la violencia, ¿no? Digamos, si es que acuñamos y si es que validamos un pensamiento de este tipo en los hombres, en general, estamos también otorgándoles el derecho a, de alguna forma, castigar, digamos, ser punitivos o sancionar de alguna forma este comportamiento, ¿no? Jodido, ¿no? Pero de la mira, mujer, ¿no? yo no estoy de acuerdo que el debate de los penalistas se reduzca a que si queremos más penas o más penas, porque y a algo que si el Estado hace o no hace. Bueno, el Estado, hay un marco normativo que fundamentalmente no ha sido impulsado por los penalistas, sino por las feministas como Flora Tristán, Manuela Demo. Nosotros estamos hace 30 años luchando y empujando porque haya cambios normativos, legislación. Acaba de aprobarse una ley, la 3364 del año pasado, que es un adelanto impresionante. Vamos a ver que en los próximos años no es que el Ministerio de la Mujer solamente tiene que hacerse responsable de los servicios, de la prevención. Se ha creado un nuevo sistema con el Poder Judicial, el Ministerio Público. Estamos, la verdad, frente a cambios que vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, muy grandes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Yo sí tengo confianza en que esto ha sido un paso que se está dando. Pero lo que sí quiero decir es lo siguiente, y es de que como todos son procesos, ¿no es cierto?, lo que sí les tenemos que decir a las mujeres que nos están escuchando, o sea que en primer lugar, ellas tienen que denunciar el maltrato, ¿no es cierto? Tienen que, no lo pueden ver como natural, no pueden que los enamorados, si tu enamorado te pega, digamos ya, no es que va a cambiar. Eso no cambia. Ese va camino a matarte en 20 años. Pero o sea, por eso tiene mismo, que tener conciencia las chicas por eso, jóvenes. Diana, yo voy un poco que no, a lo... sí, claro, pero por eso yo me repito a lo anterior. Si estamos enviando ese tipo de mensajes por los medios,
estás validando que el novio le pegue a la chica, No, de alguna usted- forma no, estás se trata- justificando. No, se no, trata de no, un no, lo contexto- que yo estoy diciendo es que las chicas, las jóvenes, no, o sea, tienen que tener mucha mirada sobre su relación con sus enamorados, con sus parejas. Porque Claro, si tu pero- pareja No, o tu eso está enamorado te clarísimo, pega. pero el también derecho analizando, pues, exacto. entre el huevo y la detalle gallina. está, Correcto. Hay un contexto cultural sobre el cual los medios juegan un papel Bueno, es el fundamental. machismo, pues es el entonces, machismo, ¿no? entonces la idea, No es el la contexto idea es cultural. cómo es que se influye también en los medios y cómo los medios influyen en esta interacción para que, por ejemplo, el tema de la mujer o sea parte de un ecosistema preventivo que parte desde la familia, o sea, desde el trato del marido a la mujer, el trato de la mujer hacia el marido, el trato de los padres con relación Hacia a sus sus hijos, hijos. por O sea, supuesto. es todo el contexto de relacionamiento que existe en nuestra sociedad que tiene que ir modificándose en la medida, y para eso estamos teniendo un instrumento muy importante desde el Estado. Así como hay esta nueva ley para erradicar la violencia contra la mujer, también hay otra ley que después de muchos años, después de más de 8 años, se ha aprobado en el Congreso, que es la ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de los Malos Tratos. Entonces, ese instrumento que ahorita se le ha dado a la Defensoría del Pueblo para que amplíe sus funciones, es importante porque puede, como un eje transversal, empezar a dialogar con diferentes instancias que generen este ecosistema de prevención de violencias en general. Pero hay un problema también, que el propio gobierno no le está dando presupuesto a la Defensoría del Pueblo para que empiece a trabajar esta nueva ley. Y ese es un elemento Ya, Claro, es pero como el tema comprar es- patrulleros, pero no hay para gasolina. Claro, Entonces, no tiene exactamente. sentido. Sí, pero también hay un tema con el sistema educativo, ¿no? O sea, es increíble que en los colegios, en las universidades, no haya cursos sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sobre derechos para las mujeres. Dígame usted qué universidad tiene centros de atención para las jóvenes universitarias que son maltratadas, violentadas. No, no hay. Entonces este ministro de Educación, ¿no es cierto?, que parece que se va a quedar, tendría el sistema educativo no solamente para el derecho de las mujeres, también para los derechos humanos y para todo lo que está acá O sea, la propuesta mencionando. sería que sea parte de una currícula Tiene que ser parte de educativa una currícula. constante y permanente. Pero sí, para eso existe la escuela para padres. O sea, digamos, desde la escuela para padres no solamente se ve, digamos, el trato o el buen trato para los chicos, sino en general, el buen Pero trato la en escuela pareja, tiene ¿no? que ser También. para padres y madres, ¿no es cierto? Bueno, para padres se supone que en abarca- el lenguaje, no se en el supone. lenguaje Claro, ya estás claro. entendiendo la carga puesta sobre el papá o la mamá. En este caso es escuela de los padres, como si las mamás no tuvieran que ver en esa situación, ¿no? O sea, es desde Pero el es que esas lenguaje mismo. sutilezas se prestan para un Es montón desde el de lenguaje mismo. situaciones. Pero ¿ah? eso está desde el lenguaje, ¿no? En todo Así caso es. habría que pasarla... Incluso a nivel estatal hay una cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Si se utiliza los, se utiliza las, ¿no? Y eso es De obligatorio. acuerdo a la mayoría, ¿no? A nivel de los ministerios, ¿no? No, perdón, hay una ley, la Ley de Igualdad de Oportunidades, También. que obliga al Estado peruano a hablar, digamos, con lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo. Ya, la ley del 2007. Pero bueno, acá las leyes hay y luego no se cumplen. Lo que pasa es que Hay sí, muchas es de- leyes que son es también de- saludo a la bandera, pues. Sí. Claro. Es delicado, pero yo me quedaría con la primera definición constitucional, como nos habías dicho tú, Reinaldo, ¿no? Si hay un derecho o se atenta contra un derecho o no se le permite a cualquier ser humano acceder a su derecho, ya es una violencia, es una forma de violencia. Claro, pero hay La un violencia tema, sí, pero hay un tema fundamental que es, según la Convención de Belén do Pará, que el Estado peruano la ha suscrito, Interamericana. Ajá. todos tenemos a tener derecho a tener una vida libre de violencias. Así es. Y todos tenemos derecho a vivir en paz. Así O sea, es. Todas y yo todos. creo que, claro, todas y todos, sí tienes razón. eso sí. Todos y todos. Hombres y mujeres tenemos derecho a vivir en paz, sin violencias. Sin violencia. Por eso, pero Es de la si es en aspiración, términos ¿no? legales, entonces ahí siempre vas a tener en una sociedad como esta la discusión entre lo legal, lo cultural, lo religioso y las costumbres. Entonces, Claro. cuando se licúa todo eso, empiezan los grandes conflictos. Los grandes conflictos. Si yo voy a sustentar mi prohibición de algo por mi religión, entonces ya estoy siendo violento. Si voy a sustentar mi prohibición por mi cultura, porque mi cultura no me lo permite, también estoy violentando. ¿Por qué no puedo permitirle al señor venir en corbata, a ti venir con un collar y al señor con un saco?
son sus cuerpos, son sus vidas y son sus derechos. Pero no puedo claro, decirles, no, a mi programa no vienes con ese saco. Entonces, claro, pero ya lo te que estoy sí, condicionando. una de las ya, cosas- pero yo sí creo que lo que sí tenemos que todos estar de acuerdo es que nadie puede violentar físicamente a sus hijos, a sus pero por hijas, supuesto. a sus parejas, a su marido, incluso a sus padres, ¿no? Porque ahora hay un alto índice de violencia Terrible. contra los adultos mayores también. Así es. O sea, hay denuncias de que los viejitos, las viejitas están siendo maltratados por los hijos, las hijas, Pero como físicamente. como ¿no? tú decías hace un momento, la pequeña pelea de los noviecitos en 10, 20 años podría ser terrible. Sí. Ese pequeño momento violento de no me gusta tu corbata, quítatela, puede ir alimentando también Claro. una bola de nieve que va a terminar siendo una catástrofe. Entonces a eso me refiero. Esas sutilezas se deberían empezar a limar desde siempre. Claro. No se deberían Yo permitir. creo que ha habido un avance, estoy seguro que ahí no es el avance que todos quisiéramos, pero sí ha habido un avance desde la toma de conciencia Sí, de que muchísimo. cuando hay más mujeres en un grupo, que se debería utilizar el femenino. O sea, Exacto. es un elemento de avanzada. Sin embargo, una de las cosas que hay que captar cómo van estos cambios ocurriendo de manera un poco lenta, pero van ocurriendo, implica que en una democracia hay diferentes intereses, hay diferentes posiciones, hay diferentes cosas que hacen que, por ejemplo, una ley, como por ejemplo podría ser una ley con relación a la unión civil, sea controversial y que un grupo predomine sobre otros. Entonces, la noción en una democracia es justamente la posibilidad de dialogar, la posibilidad de discutir, la posibilidad de ir llegando a acuerdos y que esos acuerdos vayan siendo tomados por la ley para que a partir de ese predominio en un determinado momento histórico y democrático pueda de alguna manera establecerse. Entonces, las políticas públicas son elementales en esto, porque son, digamos, los canales sobre los cuales se puede trabajar, pero también los medios de comunicación y cualquier elemento en este ecosistema preventivo, en el lenguaje, por ejemplo, en el tomar conciencia de que en ese momento estamos utilizando, digamos, una forma expresiva discriminatoria, hace que vayamos tomando más en cuenta estos Ya, cambios que pero se lo vienen dando. fundamental yo creo que las mujeres son fundamentales. O sea, las mujeres tienen que tomar conciencia, ¿no es cierto? Y no y no dejarse maltratar, En ese sentido. detectar el maltrato psicológico, el físico, No hay ninguna- rapidito lo no hay detecta. ninguna justificación, claro. pero en Entonces las muchas mujeres familias tienen que tomar siempre hay. conciencia, hacerse respetar sus derechos y que nada, y que ellas son libres. Y un poco la sociedad es algo así, ¿no? Una mujer sola es como los mensajes de todos son que es incompleta. No, las mujeres somos completas solas. El ser humano ¿no es cierto? completo Y tenemos en sí que mismo. tener relaciones más democráticas, ¿no? Y más compartidas, y cuando se casen las responsabilidades familiares también tienen que estar compartidas, porque entonces si tú quieres hacer vida política, profesional, los niños, las niñas tienen pues el cuidado ser compartido entre los dos. Entonces ahí las retrocedemos y mujeres, trabajemos la claro, lo que autoestima pasa es de que las cada mujeres ser siguen humano. haciéndose cargo del cuidado y de la vida doméstica, ¿no es cierto? Cuando ahora quieren ser profesionales, ¿no es cierto? Quieren ser artistas, quieren ser políticas, y entonces siguen sin resolver el problema, digamos, del cuidado del y de la núcleo. vida doméstica en su casa. Entonces, los chicos tienen que cambiar. Yo creo que las mujeres han cambiado más que los hombres. Los hombres Yo han creo que sí. cambiado, Yo pero estoy de creo acuerdo. que van más lento. Claro que sí. No, la evolución Pero un en poquito temas, más lento. en términos Sí. sociales se ha de pronto nivelado bastante bien. Y creo que eso es un buen gesto, como decías también hace un momento, de crecimiento, de democracia, de aceptación, de responsabilidad. Pero no es solamente quedarnos ahí y decir ya todo se está nivelando, ¿no? Creo que hay que seguir alimentando estos Cierro el derechos. tema nada más, que si nos referimos a la democracia hay que entender que la democracia es el respeto de los derechos de las mayorías, pero siempre también respetando el derecho de las minorías. En conclusión, Por el respeto supuesto. de los derechos de todos. Es De el todos. respeto, la De primera todos. palabra que se debería aprender antes que mamá o papá. Claro, pero ese es el respeto, pero el Así es. Estado tiene que garantizar los derechos de hombres, mujeres, niños, niñas, o De sea, todos, claro. el Estado tiene que garantizar que no nos maltraten, no nos Así es, peguen, ese es el- no nos, claro. ¿no? Bueno, y O que sea, esto no se inicie desde casa, ¿no? Desde la familia, ¿no? También.
porque una niña, en todo caso, maltratada, una niña que vive bajo, digamos, una situación de violencia, es lo que está aprendiendo y está aprendiendo a desarrollarse. Está condicionada, ¿no? O sea, está aprendiendo como a aceptar lo que está viendo que De su alguna mamá acepta. forma, ¿no? Por eso es un trabajo minúsculo, de hormiga. Así es. Muchísimas gracias por la visita. Realmente es un tema muy, muy bonito y bueno, pues No queremos ser violentos cortando, pero se nos va el tiempo. Nos va el tiempo es violento, el tiempo es... Gracias, muchas gracias por la visita. Nos vamos al corte. ¿Qué tenemos de regreso a las 12:34? El libro negro de Oscar. Hoy día va a estar implacable, ¿no? Sí, con preguntas muy interesantes a una mujer muy interesante, porque está con nosotros la maravillosa Eva Illón. En breve, luego de este corte, aquí en Bien por Casa. Así es, volveremos. Volveremos.